Si hablamos con la metodología semiempírica, ojo que hay variaciones, ¿sabes? Dependiendo de si estamos usando la metodología de SID, de Bowden y Idris 2008 o la de SID del 71. Estos esfuerzos cíclicos van a ser, o sea, en realidad es un esfuerzo cíclico o llamado CSR, 0.65. Los esfuerzos efectivos iniciales entre los esfuerzos totales por el valor de aceleración máxima. Ojo que esta aceleración máxima es la aceleración en el punto de interés. Por ejemplo, si tenemos mi perfil, ¿no? En el punto de interés. O sea, ok, point de factor RD. Entonces, ¿qué pasa? Tengo mi perfil. Tengo mi aceleración máxima acá, ¿verdad? En el terreno. Calculado con un estudio de peligro sísmico, por ejemplo, lo que explicó Jorge ayer, ¿no? ¿Tienes estudio de peligro sísmico o tienes alguna estimación de tu nivel de aceleración? Puedes sacar tu aceleración máxima del terreno, ¿no? Ahora, tú puedes calcular de tu perfil de esfuerzos efectivos, ¿verdad? También puedes calcular tus esfuerzos totales. Entonces, el factor de RD está en función de ¿qué? De la profundidad. La aceleración máxima del estudio de peligro sísmico. Entonces puedes sacar tú, con la profundidad, un perfil de CSR. ¿Dejo entender? O sea, puedes sacar, digamos, un perfil de CSR que puede variar así. Porque en cada profundidad, por ejemplo, vas a tener acá, ¿no? Arena suelta. Vayamos de 0 a 10 metros, por ejemplo, ¿no? Vas a tener esfuerzos efectivos iniciales. Por ejemplo, 10 metros, ¿cuánto va a ser el esfuerzo efectivo? 100, ¿no? 100 kilopascales, ¿está ahí? De 0 a 100 kilopascales, ¿no? Entonces, por ejemplo, vas a estratificar tu terreno. Vamos a separarlo cada metro, por ejemplo. Cada metro, y en cada punto vas a calcular tus esfuerzos verticales efectivos, ¿no? Acá será 10, acá será 20, acá será 30, acá será 40, así. Y también tus totales. Haces la división, vas a tener esta razón para cada punto, con tu RD, que está en función de la profundidad. El RD también tenía una variación, ¿no? O sea, va a ser una, por ejemplo, variar, por ejemplo, de 1 hasta 0.8 o 0.6, dependiendo, ¿no? De la formulación. Pues en cada punto puedes calcular este valor, es lo que trato de decir. Y cuando ya tienes este valor de CSR, lo comparas con el CRR. Ahora, el CRR también tiene, como se dice, su propia ecuación, su propia fórmula. Esa ecuación, otra vez, depende de qué. Básicamente de las metodologías. Sí, te dará una fórmula. Idris te dará otra fórmula. Y eso indica acá. No tengo la ecuación en la mente, pero por ejemplo puede ser una N160 al cubo, una combinación de esas, ¿no? O sea, pero es una ecuación que te describe esa curva negra, ¿no? Que es la capacidad. Entonces, una vez que tengas el CSR, porque obviamente tienes tus ensayos SPT de campo, vas a tener tus valores de N160 en cada punto, ¿no? Con estos valores de N160 tú puedes calcular tu CRR, que es la resistencia. Entonces puedes graficar tu valor de resistencia acá. Lo comparas con la demanda. Demanda, resistencia. Acá en esta parte ves que la resistencia es menor que la demanda. Entonces tú dices que este estrato de acá es licuable y dices que este de acá es no licuable. ¿Se entiende? No es al revés. Este es demanda, este es resistencia. No, de las capas,
Esto es licuable, ¿verdad? Claro, eso es lo que dije. O dije al revés. Determinante es marcarte el círculo. Ah. Un círculo hacia abajo. De repente dije que esto era no licuado. Sí. Pero siempre es demanda mayor a resistencia. Ahí es donde licúa, ¿no? La parte licuable podríamos decir que siempre está para arriba, ¿no? Depende. Por ejemplo, ¿qué pasa si tienes, de cero para abajo? ¿qué pasa si tú tienes un terreno bueno o un, digamos, un crash, que es una arcilla sólida consolidada acá? Esto eventualmente no va a licuar, ¿no? Y eso se encuentra en presas de relaves. Por ejemplo, si tú tienes una presa, línea central, a veces por cambios de temperatura y el material mismo del relave, tienes un estrato de 2 a 3 metros que es sobreconsolidado. E inclusive pasa la perforadora ahí y normal, no se asienta nada, ¿no? Entonces esto es un estrato, digamos, como se dice, más duro, ¿no? O donde no ocurriría licuación, pero igual tienes licuación debajo de esto. O sea, depende de las capas sueltas que tengas, esencialmente. Puedes tener intercalaciones. Entonces el punto de liquefacción tal vez sería más arriba. Para ese caso sí, para ese caso específico sí. Ahora, voy a incidir bastante en lo que es el factor K-alfa porque me parece importante en las aplicaciones que tenemos, ¿no? En estructuras portuarias, en empresas. O sea, siempre va a haber pendientes. Uno, cuando va a campo, no tiene una, digamos, una pendiente muy baja a veces, ¿no? Entonces, ese factor K-alfa es importante. Y voy un poco a hacer incidencia en eso. Es cómo se calcula el alfa, como preguntaba acá el ingeniero, ¿no? ¿Cómo es que hacemos ese cálculo? Ahora, para calcular no confundir alfa con alfa. Alfa es el valor adimensional de la pendiente, ¿verdad? Esfuerzos de corte dividido entre esfuerzos efectivos, ¿no? Eso es alfa. K-alfa ya es el factor de corrección, que entra a la corrección del factor CRR, que es resistencia. Otra vez, perdón, bueno, ¿qué es resistencia? Resistencia de licuación, pendiente cero. Resistencia de licuación con suelos con pendiente. K-alfa entra acá, no olvidarse. Es la corrección que se le da a la resistencia de licuación con suelos con pendiente cero. Sí, del año 83 propuso estas curvas. Esencialmente, él propuso solo las curvas con densidades relativas mayores al 50%. Estas curvas vinieron después, pero lo que él propuso es solamente este rango de acá. ¿Qué es lo que observó Sid? Sid observó que la resistencia de licuación aumenta cuando tenemos densidades relativas mayores al 50%. O sea, es decir, que el K-alfa es mayor a 1. Si ponemos a analizar esta expresión, si el K-alfa es mayor a 1, ¿qué pasa con la resistencia de licuación en suelos con pendiente con respecto a un caso con suelos horizontales? Aumenta, ¿verdad? Porque el K-alfa es mayor a 1. Tu resistencia de licuación va a aumentar. Entonces, Sid, al hacer sus análisis, demostró que este factor K-alfa para suelos con densidades relativas mayores a 50%, es decir, suelos medianamente densos a densos, aumentan. K-alfa mayor a 1. Ya 5 años después, Sid y Rollins, en base a ensayos cíclicos, cortes cíclicos y triaxiales cíclicos, hicieron como que los dos extremos, suelos densos mayores al 55% y suelos sueltos. Este es el factor, la resistencia cíclica, o la resistencia cíclica variada con el factor alfa. ¿Y qué demostraron? Que para suelos sueltos la resistencia cíclica disminuye. Ojo que están hablando con suelos con pendiente. Entonces, como que aumentaron el rango de factor de corrección. Suelos sueltos, 35, 55-70 más densos, el factor aumenta. 45-50 es como que un rango muy grande. Entonces,
¿Cuál es la conclusión acá? Que el factor de corrección depende de la densidad que tenemos en el material. Para suelos sueltos, teóricamente basados en ensayos de laboratorio, la resistencia a la licuación disminuiría si tenemos pendiente. Por eso les decía que era importante, porque uno puede hacer sonar la licuación, pero si no toma el efecto del factor de corrección K alfa, puede estar subestimando o siendo no siendo conservador, ¿no? Porque estimarías una resistencia de licuación, por ejemplo, pongámosle un número, 0.8, pero cuando aplicas el factor de corrección, puede estar 0.7 ese valor. Y al final, esta curva de resistencia podría tenderse más abajo. Y al final, ¿qué pasa con tu estrato o con tu borde de licuación o no licuación? O sea, iría más abajo, ¿no? Es potencialmente que estés identificando, diciendo que ciertas capas que no licuarían, en realidad estén licuando. Es por eso que este factor es importante. Ahora, lo importante acá es también tener en cuenta factores conceptos de estado crítico. Es decir, que el comportamiento del suelo no solamente depende de su densidad. O sea, puede ser que sea un suelo con densidad 70%, por ejemplo. Pero depende a qué nivel de confinamiento es este material para evaluar su resistencia cíclica, ¿verdad? O sea, un suelo de densidad relativa de 70% no se va a comportar de la misma manera a 10 kilopascales que a 300 kilopascales, por ejemplo. A 10 kilopascales habrá dilatación, ¿no? A 300 kilopascales, a un confinamiento alto, esta capacidad de dilatancia se ve reducida por el mismo esfuerzo que hay, ¿no? Entonces, eso va a variar también el comportamiento de resistencia en licuación. Por ejemplo, acá que observó Fila del 91, a pesar de tener el mismo suelo con la misma densidad relativa, pero a distintos niveles de confinamiento, este parámetro acá se llama parámetro de estado. Es un parámetro también para evaluar licuación de cepas. Dentro de las metodologías que tenemos, dije, SPT, CPT, BS, ¿no? Digamos, una metodología alterna a lo que es CPT es calcular el parámetro de estado, para calcular también resistencia de licuación. Básicamente te dice que el nivel de confinamiento entra también a tallar en lo que es el cálculo de resistencia de licuación. Entonces él encontró que este factor K alfa no solo depende de la densidad relativa, como Sid y sus colaboradores propusieron, pero que también depende del nivel de confinamiento. Una vez más, tenemos la misma densidad relativa, pero distintos niveles de confinamiento, y tenemos distintos valores de K alfa. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, si tienes... ¿para escribir? Ok. Si tienes valores de... Por ejemplo, si tienes el mismo suelo de densidad relativa 70, uno está superficialmente y el otro está a otro nivel de confinamiento, este factor de K alfa va a ser distinto. O sea, depende del nivel de confinamiento. Pero generalmente, digamos, lo que se usa en la práctica, para hacer más... para resumir esto, esta es la relación de Harders y Bollinger del 97, que indirectamente toma en cuenta el valor de confinamiento. ¿Por qué? Porque este 1.60 de qué depende. El N es de campo, ¿verdad? De ahí lo corregimos por nivel de energía, y el 1 lo corregimos por confinamiento, ¿no? A una atmósfera. Entonces, históricamente no se ha observado licuación a más de 15 metros, ¿no? A 12 metros. Entonces la idea sería, por ejemplo, si tienes, en tu caso específico, primero tienes que, el parámetro de entrada que es el alfa, ¿verdad? Entonces asumamos que tenemos un alfa, ¿no? 0.2 para nuestro caso. Que sea de la Molina.